¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, amigo? Bien, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí corriéndole a la señora de las Biblias porque ahí viene y ya me cansé de decirle que en esta casa no nos importa la palabra. Que aquí no creemos en Dios. ¿Y de verdad no crees en Dios? Pues no. ¿Y qué te hace no creer en Dios? Ay, cabrón, pues... No, espérame, deja si le acepto una Biblia. Sí, amigo, háblale, grítale. ¡Señora! Bienvenidos exploradores a su podcast favorito de educación para el ser, Explorando Horizontes Podcast, que más que otra emisión de audio, es un espacio de reflexión donde vamos a explorar nuevos horizontes de significación, profundizando en diferentes perspectivas de la vida cotidiana, para que tú mismo aprendas a conducir tu vida hacia aquel lugar al que quieres llegar y para que puedas ser lo que anhelas ser. Conviértete en la persona que más admiras. ¿Cómo están, exploradores? Sean todos ustedes bienvenidos a Explorando Horizontes Podcast, un capítulo más de su espacio favorito de educación del ser y para el ser. Y como siempre, como casi todas las semanas, me acompaña mi amigo Ángel. ¿Cómo andas, amigo? Amigo, perfectamente bien. Igual, como dices, ¿no? Como casi todas las semanas. No hemos estado en algunos capítulos, pero bueno, vamos a tratar de ya estar bien, ¿no? Todos. Sí, de ya darle de manera más continua, pues como sabrán, pues nos dedicamos también a otras cosas, tenemos otros compromisos, así es que pues a veces no podemos estar todas las semanas, pero pues cuando no podamos estar también los invitamos a que le den una repasada a los videos anteriores. Porque de repente nos mandan mensajes preguntándonos cosas y pues les contestamos, mira, pues escúchate el capítulo 2, escúchate el capítulo 1 donde hablamos de tal cosa. Bueno, pues denle una repasada también para que tengan un mayor contexto y los nuevos capítulos entiendan un poco más. Así es, claro, también déjenos sus comentarios, déjenos si quieren saber algo en específico o si no entendieron algo sobre lo que estamos diciendo, porque a veces podría pasar que tendemos a ser algo técnicos. No, o sea, queremos que quede todo más claro. Vaya, o sea, déjenos ahí unos comentarios, díganos de qué temas quisieran saber, porque como bien saben, la semiología se encarga de los procesos de significación y todo lo que signifique podemos describirlo, así que como todo significa. Así es, y en este universo todo tiene un significado, ¿vale? Todo significa. Entonces, bueno, recordar la cápsula pasada que hablamos del tema del duelo, en donde mencionamos por ahí pues un tema que quedamos de platicarlo más adelante ya que estuviera Ángel, que es el tema de la muerte, ¿no? Un tema tan importante para la cosmovisión de vida de cualquier persona. Así porque es. Define muy bien lo que tú consideres o cómo tú veas el hecho de la muerte, tanto en ti como en las demás personas, a cuál sea tu cosmovisión como tal de la muerte. Eso define tu autoconcepto, eso define tu calidad de vida y eso define la actitud que tienes ante la vida, ¿no? Sí, así es. Una persona que no ve, o sea, que le tiene miedo a la muerte, básicamente le tiene miedo a la vida. ¿Por qué? Porque van una de la mano. Como bien mencionaste en alguno de los capítulos, pues vivimos en unidades psíquicas de tiempo. Y la mayor unidad psíquica de tiempo es la vida, ¿no? Entonces, una persona que no trasciende la muerte no puede trascender la vida de forma adecuada, porque pues todo el tiempo estamos ahí pendejados. En este caso, pues la muerte es algo que también nos ayuda a mantenernos con los pies firmes y desarrollarnos, pero de formas increíbles. Cuando comprendes qué es la muerte, puedes comprender cualquier cosa en la vida y vives y generas tu plenitud de ser y vamos experimentando con mayor fluidez y mayor plenitud, ¿no? Pues sí, porque al final, mira, es un tema
como bien lo mencionas, si tú no te reconcilias con el hecho de la muerte, pues vas a vivir toda tu vida con ese miedo a que la muerte llegue. Y solamente hay algo seguro en esta vida, que es que todos nos vamos a morir en algún momento. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y que todos nuestros seres queridos se van a morir antes o después de nosotros, y que vamos a vivir la vida porque casualmente, paradójicamente, la muerte es un hecho más que hay que vivir. Así es la culminación, es ese cierre de ciclo de esa unidad psíquica de tiempo. Así es. O puede ser que pues sea el final de todo, ¿no? Porque hay muchas personas que también tienen esa cosmovisión en donde piensan que la muerte, bueno, que la vida pues es un hecho fortuito, que la vida se genera pues de la casualidad, y que entonces la muerte pues es simplemente el final de esa casualidad, ¿no? Así es, que termina, o sea, viven su vida, termina la vida y ya no hay nada después de ello. Así es, y recordemos que aquí no hay verdades absolutas, ¿no? No hay ley de Dios, nada está escrito en piedra, sino vamos a revisar cuáles son las perspectivas que hay en la muerte, así muy de pasadita. Ya haremos después un podcast específico de la muerte, pero ahorita vamos a revisar de manera así muy general. Vamos a pasar pues por el tema esto de la muerte, porque al final pues llegamos a esta vida y pues estamos aquí viviendo y no hay nada, o sea, no podemos cerrar los ojos y conectar con algo que nos diga, mira, la vida es esto, este es el significado correcto de la vida, o este es el significado correcto de la muerte, o si realmente la muerte existe, si realmente cuando morimos vamos a otro lado, seguimos vivos y de plano esto se acaba, sí, porque pues cada quien intuye lo que su anhelo de plenitud de ser, ¿no? Su intuición pues les dicta el camino. Así es. Pero encontramos tres caminos generalmente donde el ser humano pues va y se aísla como para tratar de encontrar una respuesta a esto de la vida y a esto de la muerte sobre todo, ¿no? El primer camino y uno de los caminos más comunes, o el camino que está más de moda, es el camino de la ciencia. Claro. ¿No? O sea, de la verdad observada, porque eso es lo que hace la ciencia. Observo, descubro y describo, ¿no? Es el método científico como tal. Entonces la ciencia pues comprueba todo lo que puede observar. El tema es que no todo es observable ante nuestros sentidos o con la tecnología de los equipos que teníamos. Hace decenas de años se intuía, por ejemplo, la idea que existía el átomo, pero no se podía observar. Claro, ¿no? Entonces, los griegos. O se intuía la energía radioactiva, la radiación, pero no podía ser observada. Se intuía la célula, se intuían las partículas subatómicas. Después, cuando se confirmó la existencia de un átomo, se creía, de hecho de ahí viene el nombre, átomo. Si buscamos la raíz de ese nombre, pues significa que es algo indivisible, ¿no? Cuando en realidad pues ya vimos que sí se puede dividir. Se puede dividir. Si no, vean Oppenheimer para que vean que sí se puede dividir y que se arma un desmadre cuando se divide un átomo. Entonces, justamente pues la bomba atómica destruye todo este concepto de que el átomo era la partícula más pequeña en este mundo material y que no podía ser dividida. Todavía vemos que hay más partículas más allá, y entonces la ciencia ahora ya mira desde el ojo de la física cuántica. Pero en la física cuántica, todos nos rompemos, porque la física cuántica nos dice, mira, adentro de los átomos pues hay partículas subatómicas, y adentro de las partículas subatómicas hay justamente filamentos de luz, polvo de estrellas que vibra, y no decimos nosotros, eso ya lo dice la ciencia, no es una especulación. Entonces, la teoría de las cuerdas, busquen la teoría de las cuerdas, lean un poco sobre la teoría de las cuerdas, en donde vivimos en un universo lleno de filamentos sumamente pequeños que están en un nivel de vibración, y que ese nivel de vibración configura la materia, pero no solo configura la materia, que ese nivel de vibración actúa, vibra de acuerdo al observador, de acuerdo a la conciencia que está observando esa partícula. O sea, la ciencia ya está tocando la filosofía, el misticismo, la religión, ya estamos como en ese borde. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo que entonces la mente puede dominar al mundo material. Así es, ya estamos pasando de esa verdad observada a la verdad revelada, y con esto abrimos el siguiente camino, que es la verdad revelada, la religión.
La religión está enfocada en... ¿por qué se llama revelada? Porque un grupo de personas o de seres revelan a través de su conciencia o de conexión con otras personas. O de un ser supremo. De un ser supremo. Y describen o ya tienen libros, ¿no? Por ejemplo, el Corán, la Biblia, no sé, todos los libros religiosos que hay y que existen están basados en eso, justamente, en una verdad revelada, es decir, que fue revelado por un ser superior a través de una persona, de esos escribas, de los llamados escribas, ¿no? Ya está escrito todo aquí, ya ¿no? O sea, para pronto todo. No es como en la ciencia, como que hay que es observable. Que es observable y que hay que buscar y que cada vez podemos observar en un microcosmos o en un macrocosmos de una manera más profunda. Aquí, pues la verdad ya se reveló. Ya se escribió, cada religión tiene su libro de su verdad revelada, ¿no? Por ejemplo, la religión católica, la Biblia, en donde pues nada más hay que interpretarla. Así es, una interpretación a través de metáforas o de lo que haya, de acuerdo a la época incluso, de la persona que recibió ese mensaje y lo transmitió a través de ese libro, ¿no? La otra verdad es la verdad razonada, que es la verdad de la filosofía. O sea, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la verdad razonada? Es como en la ciencia a través de la observación, pero filosofando. ¿Qué significa eso? Dándole un enfoque como cognitivo a lo que estamos experimentando. Por ejemplo, no sé, Diógenes, ¿no? Cuando describe, llega a ¿cómo se llama bueno, el gobernante de esa época que se me fue ahorita el nombre, ahora me acuerdo. AMLO. El AMLO. El AMLO de aquella época. Bueno, llega este gobernante y le dice a Diógenes: oye, Diógenes, he escuchado que eres muy, muy bueno filosofando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que... déjame regalarte algo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pinche Diógenes, ¿no? Alejandro Magno, ya me acuerdo. Fue Alejandro Magno, imagínense, el mero era un pinche sanguinario y mataba y era un conquistador. ¿Qué le dice Diógenes a Alejandro Magno? Estaba enfrente de él, le dice: dime qué es lo que quieres, te lo doy. Pinche Diógenes le dice casi, ¿no? Y ¿sabes qué? Ábrete la verga porque me estás tapando el sol, ¿no? Quiero que te quites. Quiero que te quites. Diógenes, por ejemplo, la filosofía es razonada. Que él es el precursor del estoicismo, pero eso es otro tema. A lo que voy es que la verdad razonada es a través de simplemente de la observación y de la interpretación cognitiva de lo que está a mi alrededor, ¿no? ¿Qué le pregunta a él? Él a través del estoicismo, bueno, en este caso Diógenes, lo que hacía era que él vivía como si fuera un perro, seguía una filosofía de perros, por ejemplo, ¿no? De estar en la naturaleza, tranquilo, sin preocupaciones ni nada, ¿no? Lo que experimentaba era parte de la vida y lo aceptaba el principio de realidad, y etcétera, ¿no? Entonces llega así muy salsas, ¿no? A quererlo amedrentar, o por así decirlo, y a través de esa verdad razonada, es decir, de la razón, de la racionalización de, oye, ¿sabes qué? Exacto. Lo único que quiero es estar tomando el sol, por favor, retírate. Ahí, no como en la ciencia, que es como la descripción, como bien dices, ¿no? Observo, claro. Descubro y describo. Aquí es más cognitivo, es como que más, como una introyección de, ¿no? Bueno, estas verdades en conjunto, para cada persona, genera algo que se llama cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? Es la percepción que tenemos sobre algo. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa acerca de la muerte? ¿Tú cómo percibes la muerte? ¿A través de una verdad observada? Es decir, ¿a través del ateísmo? Uh-huh. ¿O ves la verdad revelada a través del teísmo? Claro. Así es. ¿O ves la verdad razonada a través del agnosticismo? ¿Qué es el agnosticismo? Que es, por ejemplo, son las personas creyentes, básicamente. Así es. A través de la razón, digo, o sea, no puedo creer que nada más esté aquí yo, o que exista, o sea, o por ejemplo así, ¿no?
no creo que haya un humanito ahí en las nubes Sí. que me esté juzgando. Creo que hay alguien superior a nosotros, por ejemplo. Un agnóstico es eso, un creyente. Exactamente, sí. O sea, al final tú puedes ser hombre de ciencia, o puedes ser hombre de religión, o puedes ser un filósofo, ¿no? Clavado, pero son tres caminos a los que todos en algún momento vamos y tocamos la puerta, ¿no? Y en este tema de la muerte, pues son tres caminos que te dan tres vertientes totalmente diferentes. Hasta el momento la ciencia no ha podido comprobar absolutamente nada de la muerte más que nos morimos y ya, ¿no? O sea, no sabemos más allá. Sabemos qué pasa con nuestros cuerpos, pues que se empiezan a echar a perder. Pero no entendemos qué pasa pues con nuestra alma, nuestro espíritu, como le quieran llamar, con nosotros, a dónde vamos, o si vamos a algún lado, o si ya no vamos. Entonces, si tú vas y tocas el camino de la ciencia, por ejemplo, en el tema de la muerte, pues vas a encontrar que no hay vida después de la muerte, porque no hay forma de comprobarlo científicamente. Así es, hasta el momento, ¿no? A través de la verdad observada no puedes A través de la verdad observada no puedes describir, pero eso no te da una respuesta como tal, no nos quedamos nunca ahí. Como seres humanos tenemos una intuición. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos vamos a ver, tocamos la puerta de la religión. ¿Qué nos dice la religión? Bueno, pues que sí hay un cielo y hay un infierno, bueno, depende de la religión que practiquen. Pero pues hablemos de la religión más común en el país donde vivimos, que es la religión católica, en donde sí hay un cielo y hay un infierno, hay un purgatorio, hay una vida eterna, entonces vamos a morir y vamos a vida eterna, pero vamos a ser juzgados por nuestros actos, así es que hay que portarnos bien y que si los 10 mandamientos y que... Sí. Entonces pues hay mucha gente que dice, eso me suena como falso, y hay otra gente que cree clavadamente en eso, ¿no? De que no, sí, nos vamos a morir y vamos a llegar con San Peter y pásele, y entonces nos va a estar esperando Dios, Jesús o alguien que nos va a juzgar y va a decir, no, cabrón, te vas al infierno. Sí, güey, tú derechito al infierno. Así, tía chonita. Al VIP del infierno, ¿sí? Tu tía chonita ya de estar allá en el infierno acomodando las mesas para la fiesta, ¿no? Y juzgando al diablo, ¿no? Diciéndole, güey, no mames. Entonces, bueno, pues ese es otro camino a la verdad, hablando del tema de la muerte. Claro. Y el tercer camino, pues es la filosofía, en donde, como nos comenta Ángel, razonamos, ¿no? A ver, vamos a pararle tantito. Pues la ciencia sí observa, pero tampoco la ciencia depende de la tecnología, del nivel tecnológico, ¿no? Así es. La ciencia no te decía lo mismo ahorita que hace 10 años, y en 10 años va a haber mucho más respuestas de las que hay ahorita. La religión, bueno, pues la religión quizá está sumamente estancada porque es una verdad que ya se reveló y ya lo único que cambia son las interpretaciones conforme va pasando el tiempo. Pero entonces, a ver, están estas dos respuestas, pues vamos razonando, ¿no? Realmente, claro, a ver, si realmente puede existir un cielo, si realmente puede existir un infierno, si realmente la ciencia nos da todas las respuestas. Entonces empezamos exactamente a razonar por medio de la filosofía. Y cuando juntamos esas tres vertientes, llegamos hacia nuestra propia verdad, nuestra propia cosmovisión de vida, que es la intuición. Es algo súper importante que tenemos los seres humanos. Intuimos nuestra verdad. Porque yo intuyo que la ciencia tiene razón en esto, pero en esto no, que la religión en esto sí, pero en esto no, y que la filosofía en esto sí, pero en esto no. Así es, lo integramos y generamos este acto de fe, desarrollando nuestra conciencia y posicionándonos en alguna de estas tres corrientes de las que estábamos hablando. O sea, esas tres verdades introducidas en tu ser y ya haberlas masticado y decir, mira, yo intuyo que esto y esto y esto y esto es lo que me da como resultado si me convierto en un ateo, si me vuelvo un teísta, es decir, si tengo una religión específica, o si soy un creyente, un agnóstico, ¿no? Pero ¿cómo acto de fe si yo soy ateo? Justamente el ateísmo, el que no creas en nada, también es un acto de fe. Es un acto de fe, exacto. Y fíjense, hay muchos... Y es el mayor acto de fe. Claro, ¿y qué crees? No sé si te hayas dado cuenta, pero hay muchos ateos que más bien son agnostas confundidos. Porque dicen, no, es que yo no creo en nada, no, o sea, no creo en lo que dice la religión, pero sí creo que hay alguien ahí, ¿no? Y hay ateos que, o sea, un ateo real, un verdadero ateo, es una persona que de verdad, únicamente, o sea, que no cree en nada, así literalmente. Es decir, es una persona que dice, me muero y me muero. Ya, se acabó. No hay más. No es el clásico, como les digo, los agnostas confundidos que se creen ateos, que dicen, no, sí, me muero y hay alguien ahí arriba. Sí, y... no sé qué, pero hay algo, ¿no? Ándale.
Entonces un agnósta es una persona, es un creyente, es una persona que dice, a ver, yo sé, a lo mejor no creo en lo que dice la religión católica, o lo que dice el Islam, o lo que dice, etcétera, los testigos de Jehová, la religión que profesan, ¿no? Yo creo que sí hay alguien ahí, pero que no es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, hay cosas dentro de la religión que sí tiene sentido, pero al mismo tiempo no, y ahí está el agnosticismo, ¿no? La parte teísta, pues, como les digo, pues es normal, ¿no? Una persona que sigue un dogma, ¿no? Soy católico, los 10 mandamientos, me tengo que casar, si escucho la palabra sexo me persigno, pero tengo 10 hijos, y ya saben. Y 2 amantes, ¿no? Pues sí, mira, y al final, es que hay algo bien complicado, porque todos vamos pasando en procesos, ¿te das cuenta cuando eres... ¿no? Pues cuando eres niño, pues prácticamente crees en lo que te dicen o en lo que te cuentan. Yo, por ejemplo, claro, de niño, pues yo vengo de una familia católica, como la mayoría de las personas en México. Por 2. Y entonces, pues si te decían hay un Dios ahí arriba que te está observando, ¿realmente creías que había un Dios que estaba allá observando? Que estaba juzgando. Que estaba juzgando, que chingabas un gansito y sí, hasta te escondías a tragar. Entonces, después vas creciendo, obviamente. Y pues tu autoconcepto y tu cosmovisión de vida se va transformando. Claro, vas intuyendo nuevas cosas. Exacto, a eso iba. Vas intuyendo, más allá de lo que te diga la religión, la ciencia, la filosofía, tú vas intuyendo otras cosas. Entonces, bueno, pues ya no, tampoco va tan acá, ¿no? Puede que haya otra verdad. Entonces, todos pasamos, o al menos yo también pasé por esa etapa del ateísmo total, en donde yo no creo en ni madres, ¿no? Y anti-Dios, es más, estoy en contra de la idea de Dios y de la religión y de la iglesia, que la iglesia como institución es una cosa diferente de la religión, ¿no? Así es. Pero bueno, nos vamos a meter también en eso. Entonces, por ejemplo, pero después, pues uno va intuyendo otras cosas, va creciendo, va madurando, se supone que vamos madurando. Pasamos de estación de la vida. Así es, hasta que pues te haces la pregunta, bueno, pues si realmente no hay un Dios que exista como tal, no hay una vida después de la muerte, y esta vida, es un hecho fortuito, de la casualidad, se genera de la nada, y la muerte es el final de esa casualidad, ¿cómo puedo debatir eso con una persona de ciencia, de religión o de filosofía? ¿En qué me baso yo para no creer en nada? ¿No? Es que hasta que se demuestre, pues es que no es hasta que se demuestre, porque ya está muy demostrado en cualquiera de los 3 caminos. El tema es más bien tú que intuyes, pero si no intuyes nada, entonces es porque realmente no te has cuestionado nada, no porque no intuyas nada, porque no te has cuestionado las cosas. Y hay algo que es totalmente imposible demostrar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios no es algo que se pueda demostrar, es una experiencia, ¿no? Tú a una persona que nunca ha probado una manzana, ¿cómo le haces saber a qué sabe una manzana? Claro, o sea, ¿cómo describirían, por ejemplo, ustedes? Hagan el ejercicio, denle a una persona algo que ustedes sepan que nunca lo ha probado o que nunca lo ha tenido. Pregúntenle, a ver, ¿tú qué crees o cómo crees que sea esto? Sí, o sea, ¿cómo le explicas? Imagínense que le tienen que explicar a una persona que nació ciega la diferencia entre el color azul y el color rojo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo describirían eso? Entonces no se puede, la persona tendría que vivir la experiencia, desafortunadamente no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces nosotros nos negamos esa posibilidad a no replantearnos todas esas creencias. Así es. Porque recuerden, la muerte o la idea de la muerte, la cosmovisión que tengan de la muerte va a definir mucho la actitud que tengan ante la vida. Porque si ustedes creen que tenemos muchas vidas y que vamos evolucionando como seres, conciencias, almas, como le quieran llamar, pues entonces entienden que este es un camino de evolución, que vamos hacia adelante y que entonces cuando llegamos al final de la vida, por así decirlo, pues todavía va a haber otras vidas. Entonces, pues hasta aquí llegué y hasta aquí hice mi máximo esfuerzo y luego en la otra vida pues aprendo otras cosas y demás. Pero si para ti, por eso es tan importante, la vida no significa nada, es un hecho fortuito y la muerte es el final y se va a acabar esto, ya no vas a ningún lado y aquí se acabó tu historia, aquí se acabó tu existencia, o sea, pasas a la inexistencia, pues entonces sí puede que digas, mira, ya tengo 70 años,
¿no? Bajita la mano. Ya me voy a morir, quizá no sé cuántos años de vida me queden, quizá me queden 10, 20 o quizá me queden 2 meses. Pues voy y pido un préstamo al banco y voy y me gasto un chingo de dinero y vivo la vida que no viví en mi adolescencia, pero pues esto se va a acabar y ya, ¿no? Entonces, muchos cometen ese error, pero si llegase a existir otra vida u otras vidas y nosotros nos comportamos así, lo único que vamos a generar es lo que también muchas religiones nos han dicho, que existe el karma. Sí, de muchas formas, ¿no? La católica, como nos dice, a través del Maestro Jesús. Así el es. que a hierro mata, a hierro muere. Esa grande... Lección, es una lección del karma. Bueno, decimos el karma porque es generalmente la terminología que hemos escuchado, ¿no? Sí, Vamos claro. a hablar para nosotros un significado, una definición más concreta. Son procesos pendientes. Ajá. Tus procesos pendientes. Un proceso pendiente. Exacto. En muchas religiones tienden a llamarlo de diferentes maneras, procesos pendientes, karma, bueno, etcétera, ¿no? La cosa es que... Sí, tus deudas. Tus ¿no? deudas, lo que siembras cosechas. Claro. ¿No? Como bien el Maestro Jesús dijo en esta experiencia tan catártica que hubo cuando fueron estos centuriones por Jesús cuando estaban en la última cena, ¿no? Que el traidor, que Judas fue a traicionar y que fue a entregar a Jesús, ¿no? Que dicen, cuando llegan los centuriones, pinche Pedro, un motriz, imagínense, un motriz, pero con ese nivel de conciencia, con un cuchillo, ¿no? ¿Qué le pasa a esas personas que ven en la calle motrices que le dan un cuchillo, son capaces de apuñalar a cualquier persona? Claro. Pues Pedro no fue la excepción, se encabronó, ¿qué hace? Le corta la pinche oreja, ¿no? Ándele. Al pinche centurión, Maestro Jesús le dice, Pedro, ¿no? No se lo dice así, pero casi, ¿no? Pendejo, a ver. Pedro, ¿no? Le agarra la oreja, se la pega al centurión y le dice, Pedro, recuerda, pendejo, el que a hierro mata, a hierro muere. Muchas personas tienden a confundir el karma con la ley de acción-reacción. La ley de acción-reacción es lo que haces aquí, o la vibración que tienes aquí te va a dar lo que tienes en tu vida. Y el karma es ese proceso pendiente. Por ejemplo, lo que intentó decir el Maestro Jesús en ese momento fue, Pedro, si tú matas a hierro, te va a tocar ser asesinado a hierro. Pero ¿qué creen? No es en esta vida. Así es. Pero si para ti no tiene sentido que hay otras vidas, pues entonces todos esos procesos del karma y del dharma, que ahora también hay procesos, así como hay procesos pendientes, hay procesos saldados, ¿no? Y del destino, etcétera, pues literalmente te valen madre. Porque para ti cuando te mueras hasta ahí vas a dejar de existir. Y entonces pues si debes o no debes las cosas, pues hay que la paguen mis hijos, mis nietos, o que la pague mi esposa, o a ver quién paga todo lo que yo debo. O destruyo mi cuerpo, porque por ejemplo, claro. Si pienso que ya nada más voy a vivir en esta vida, pues me meto drogas, me vale más, si me meto a un pinche lugar peligroso o hago actividades riesgosas y me vale huevos, porque de todos modos voy a vivir todo lo que tenga que vivir y me voy a morir y ya no hay nada después de eso, pues... Así es. Entonces, si tú eres una persona que no cree que hay otra vida después de la vida, pues bueno, no te decimos hasta aquí, ¿no? Cámbiale de video, porque pues todavía vamos a replantearnos una cosa más, ¿no? Así es. O sea, puede que no creas que hay otras vidas, pero entonces, ¿qué pasa con el hecho de Dios? De Dios, amigos. O sea, realmente, ¿cuáles son las vertientes que tenemos hacia Dios? ¿Existe, no existe? ¿Qué podemos comprobar? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos intuir, razonar? ¿Qué pasa con la idea de Dios? Con esto que menciona August, solo hay dos vertientes. Hay dos opciones y ya. Sí. A ver, si eres un ateo que tú piensas que literalmente nada más vives, te mueres y ya no existe nada, para ti Dios no existe, ¿qué significa? Que es un vacío absoluto. ¿Qué significa? Que el universo es un proceso fortuito que surge de la nada y que por lo tanto, así como surge de la nada, muere de la nada. Se puede, en cualquier momento puede dejar de existir. De ¿no? existir y ya. Bueno, Podría pero ser. ¿qué pasa si existe Dios? Que tiene que ver con esta experiencia de la plenitud absoluta. Y en este caso, el universo es una expansión consciente que surge del amor. ¿A qué vamos con esto? Es una consecuencia lógica.
¿Qué es el absoluto? Todo en todas las partes. O sea, el absoluto es... Partiendo de un Dios que es absoluto, ¿no? Partiendo de un Dios que es absoluto. ¿Qué significaría el absoluto? Que todo parte de todo, ¿no? En pocas palabras. Eso vendría siendo una definición de lo absoluto. Sí, o sea, si Dios realmente existe, pues bueno, también se abren varias vertientes, ¿no? O sea, si no existe, pues no existe y ya. Y ya, o sea, se chingó. y la vida, el universo, todos nosotros, nuestro equipo de fútbol, las deudas, pues todo se generó de la nada y así va a desaparecer o puede desaparecer, nos morimos y pues fue un placer existir, coincidir. Y listo, ¿no? Pero si realmente Dios existe, entonces, pues también se abren otros caminos que hay que intuir, que hay que razonar, que hay que demostrar en algún momento. Seguramente la ciencia, ojalá lo alcancemos a ver, pero pues la ciencia lo va a demostrar y la religión va a ser interpretada de otra manera, en donde nos dicen que, pues, Dios, si Dios existe, bueno, ahí vamos a hablar de dos vertientes. Una, que Dios es un ser, que Dios es un ser y su creación es otra. ¿No? O sea, Dios es independiente de su creación. O sea, Dios es un ser independiente de su creación que va creando. ¿Cómo? Pues de muchas formas. ¿Quién sabe cómo crear, ¿no? Es decir, ¿qué significa lo que acaba de decir Augusto? Que yo soy el creador, yo hice esta caja y yo soy independiente de mi caja. O sea, mi caja esta es mi creación y yo soy yo, ¿no? Entonces, Dios te creó a ti, me creó a mí y creó el universo y creó este planeta y creó las montañas y creó Ecatepec, ¿no? Y creó el Estadio Azteca. Y bueno, y Dios creó todo, pero Dios está en otro lado, no es su creación. Esa es la primera escuela, o la primera opción que podemos hablar acerca de si Dios existe. Hablemos de esa opción. Sí, a ver, vamos a ahondar en esa opción. Si esa opción, o vamos a tomarla como cierta, si esa opción fuera cierta, entonces quiere decir justo que, pues Dios es uno, su creación es otra. Que entonces Dios nos crea a todos, que somos una creación, y si nos crea, pues es un acto amoroso, porque por algo nos está creando. Si Dios nos odiara, no nos creara, pero un acto amoroso. Recuerden que el amor no le vamos a dar un significado cursi, no es un sentimiento ni una emoción cursi de, ay, el amor es una vibración que está en el aire, y no. El amor, acuérdense que es el anhelo de plenitud de ser. Exacto. Entonces Dios está creando, está haciendo su creación. Por eso dice la religión a semejanza, ¿no? Base y semejanza, somos seres creados, donde pues somos una creación y Dios está en otro lado, ¿no? Así es, decir, por ejemplo, digo, si yo creé esto y es independiente de mí, entonces, ¿qué significa? Hay una contradicción directa de esto que estamos hablando. Es decir, hay dos vertientes de Dios, un Dios creador o un Dios absoluto. Así entonces, es. por ejemplo, si yo creé esto, por lo tanto un absoluto no puede existir. ¿Por qué? Porque yo soy independiente de mis cosas. Claro, o sea, la creación yo la puedo, como así la creé, la puedo terminar, la puedo aplastar en mi mano. Se acabó el universo, pero yo sigo existiendo como Dios, ¿no? Pero mi creación, y entonces voy a hacer otra creación, esta como que no me quedó tan chida, ¿no? Entonces, sí, los seres humanos están muy silvestres, vamos a volverlos a crear. Entonces los destruyo y vuelvo a crear. Entonces ese es un concepto de Dios que muchas religiones manejan, en donde pues Dios es un ser que hay que rezarle, en donde Dios es un ser que tiene sus favoritos. O sea, imagínense todo lo que significa que crean en eso. Por eso queremos plantearles esto, porque no solo son especulaciones, que en algún momento crees y que razonas y que está chido, suena como una plática de peda, destápate las cervezas, vamos a platicar de esto y ya. Eso define tu cosmovisión de vida, totalmente, porque si tú crees en un Dios así, entonces te tienes que replantear esto. ¿Bajo qué conceptos entonces Dios tiene a sus favoritos? O sea, ¿por qué a unas personas les va mejor que a otras personas? Sí, porque, por ejemplo, ¿por qué al vecino sin que haga nada tiene más dinero que yo me chingo todos los días? Así es. ¿Por qué a una persona le da cáncer y otra persona que se la pasa robando, que es un narcotraficante, que es un mal hijo, que es una mala persona, goza de una buena salud física? Así, ¿no? Hasta se preguntan, ¿por qué si se mete tanta droga? ¿Por qué está tan bien? ¿O qué está pasando? ¿Se han preguntado esas cosas? Entonces, ¿un Dios tiene favoritos? Exactamente. Ese Dios creador, porque acuérdense, si Dios existe hay dos vertientes, un Dios creador y un Dios que se expande. Dios creador
¿Tiene favoritos? ¿Por qué tiene favoritos? Sí, ¿bajo qué parámetros él mide los actos de cada persona? O sea, ¿por qué dice, pues, ¿cómo dice? Pues mi ángel va cada domingo a misa, da su diezmo y un poquillo más, ¿no? Y el pinche August no va nunca a misa, el cabrón, ni reza, ni se sabe persinar. Entonces, Ángel sí cada 12 de diciembre, no, bueno, esa es la Virgen, ¿no? Pero bueno, cada Semana Santa, pues avienta pinches cohetes. Y entonces a él sí le voy a hacer el milagro, pero a este otro cabrón no. Ándale, sí, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan un Dios con esa conciencia como si fuera un adolescente, como si fuera un político, ¿no? De que voy a beneficiar a los míos. A ver, ¿tú de qué partido eres? No, pues yo como que voté por el PRI. Pues tú te chingas entonces, ¿no? No, yo sí voté por usted. Ah, no, bueno, pues usted sí, véngase para acá. ¿Sí? Usted sí le doy su torta y su boing. Entonces, ¿bajo qué concepto ustedes creen que Dios determinaría a quién ayudar, a quién no ayudar? Si una persona va a la iglesia, o si otra persona no va a la iglesia pero se porta bien y sigue los 10 mandamientos, o si una persona nomás sigue 9, o te ayuda en niveles. Claro, ¿Cómo es eso? Si la tía Chonita, por ejemplo, se la pasa vivoreando toda la semana y chismeando y juzgando y poniendo en conflicto a su familia, pero qué bueno que va el domingo, entonces como va el domingo a la misa ya la perdono y está ¿no? Le doy la absolución. Y esto no es un juicio a las creencias, repetimos. Si ustedes creen que Dios y el universo funciona así, está bien, es su intuición y es su verdad. Claro, estamos compartiendo nuestra percepción. Exactamente. Vamos a analizar pues todas las posibilidades obvias, porque no son tantas tampoco, ¿eh? O sea, ya vimos si existe o si no existe. Bueno, si no existe, pues ya. Sí. Si sí existe, pues esta es una posibilidad. Otra posibilidad que nos decía Ángel entonces es que entonces Dios no sea independiente de su creación, que Dios sea su propia creación. Que Dios, imagínense esto, o sea, Dios es, de hecho hay una frase bien bonita que me encanta. Plotino en el siglo ahí, como por el siglo 3, más o menos, hay una pinche frase que se aventó que dices, wow, esa frase dice así: habitamos un universo donde una cosa es todas las cosas, donde el sol es todas las estrellas, y donde una estrella es todas las estrellas y el sol. Imagínense. Entonces, esta segunda escuela, o sea, esta segunda opción de si Dios sí existe, que es la expansión, es decir, Dios no crea el universo, Dios es el universo, estamos inmersos en él, significa que yo no creé esto, sino que yo soy esto. Yo soy los lentes, yo soy Augusto, al mismo tiempo yo soy mi reloj, soy mi camisa, claro, soy el ambiente, soy el aire, las moléculas del viento. Y entonces sí es cierto que todos somos hijos de Dios. Exacto. Y todos somos un pedazo de Dios, ¿no? Como una gota del mar, por ejemplo, tiene todas las propiedades físico-químicas que tiene todo el mar. Sí. Pero la gota no es el mar, pero el mar sí es la gota. Así es. ¿Entienden ese concepto? Por ejemplo, ustedes agarran una gota de agua, para los que se les puede complicar a lo mejor esta definición científica, esa verdad observada. Si nosotros agarramos una gota de agua y la analizamos químicamente, tiene las mismas concentraciones que si agarramos 1 litro, que si agarramos 1 tonelada, que si agarramos 1000 litros. Como cuando te hacen exámenes médicos, ¿no? Te necesitan sacar los 7 litros de sangre que tienes, ¿no? Para decirte, oye, pues tus glóbulos blancos están bajos. Te toman una muestra de sangre y con eso te pueden decir. Ya con 1 mililitro ya saben que así está todo tu cuerpo, pues así es el mar. Es una muy bonita analogía, una buena metáfora de eso. Dios es el mar. Nosotros somos gotas de agua de mar, pero no somos el mar. Es decir, nosotros tenemos las propiedades físico-químicas de ese mar, aunque no somos el mar. O sea, estamos hechos de lo mismo, pero no somos la totalidad, sí. Pero sí somos, por así decirlo, una parte de esa totalidad donde la totalidad se refleja. Así es. Entonces, ¿qué significa absoluto? Que todo está dentro de todo, porque nosotros somos esa expresión, somos esa manifestación de ese absoluto que hay allá afuera. Aguas, no estoy diciendo que seamos Dios, tenemos la capacidad de energética, por así decirlo, para no sonarnos tan místicos, aunque sí es el fin. Bueno, tenemos esa capacidad energética como la tiene este absoluto, vaya. Es más, vamos a explicarles algo más. Miren,
¿Qué es el absoluto? Él está absolutamente consciente de su ser en todo el tiempo y lugar. Al mismo tiempo, es una conciencia absoluta. A diferencia de un Dios creador, que él es consciente de sí mismo. Es, por ejemplo, si yo fuera un Dios creador, yo solamente soy consciente de mí. Imagínense, si no podemos con nuestras mismas conciencias, nuestro nivel de conciencia, ahora imagínense un Dios absoluto, que es consciente de todo. Voy a ponerlos en perspectiva. ¿Qué es un Dios absoluto? Imagínense esta escena en donde una persona está apuñalando a otra persona. Dios está experimentando todo al mismo tiempo, es decir, está experimentando a la persona agarrando el cuchillo, está experimentando ser agarrado por la persona, está experimentando el aire, sintiendo al cuchillo moviéndose, está sintiendo el cuerpo siendo penetrado por el cuchillo, o sea, es la totalidad literalmente de la experiencia. Eso es la conciencia absoluta. Se pueden imaginar. Eso está interesante, ¿no, amigo? Pues mira, estamos practicando nuestro hobby más preciado, amigo, que se llama el misticismo experimental, ¿no? Misticismo invitamos a que ustedes también lo practiquen, o sea, al final cuestionense todo en la vida. Ya estamos dando pues una hipótesis, te estoy diciendo que es la verdad, Dios es esto y no, no. O sea, al final es algo que intuimos, nada más, es una intuición nada más que tenemos. Como hay personas que intuyen que Dios no existe, como hay personas que intuyen que Dios existe, que los está viendo y que los analiza y que es una persona, un ser, un Dios, como le quieran llamar, una energía, una bola de luz ajena a ustedes, etcétera. Entonces, pues para nosotros ninguna de esas dos vertientes da explicaciones, como este modelo en donde hay un Dios que es un absoluto, que todo entonces es Dios, todo, la montaña, la molécula de aire, el planeta, el universo, las galaxias, los multiversos, todo eso es Dios, que es imagínense una esfera, pero que no tenga circunferencia y que no tenga un solo centro, porque si lo empezamos a analizar así, ahora vamos a analizarlo filosóficamente, a este Dios, si una esfera que no tiene circunferencia y no tiene centro, eso quiere decir entonces que cualquiera de nosotros somos el centro de ese universo. Imagínense. Desde nuestra perspectiva somos una individualización de ese absoluto, una de las miles, millones, infinitas experiencias que el absoluto va a vivir. Así es, y aguas, no estamos diciendo con esto que empiecen a practicar el egocentrismo, porque una cosa es sentirse el centro del universo y otra cosa es serlo. Y lo estamos diciendo en el sentido filosófico, o sea, literalmente en el sentido filosófico. No estamos apoyando. Siéntanse el centro de su propio universo, exacto, no el de los demás, ¿no? Exacto. Es que yo soy el centro del universo, entonces yo soy el centro, Entonces tú eres una luna que va ahí girando alrededor. Yo soy el sol y tú eres un satélite nada más. Sí, claro, quiero aclarar esto porque muchos exploradores podrían confundir eso que estamos diciendo y no es el tema. O sea, queremos que se den cuenta de la diferencia extrema entre el egocentrismo. Entonces Luis Miguel no es el sol de nuestro universo. ¿Cómo creen? Bueno, sí es el sol, pero de su propio universo. De su propio universo. O sea, estamos hablando exactamente de eso, de esa individualidad. Es como si ustedes fueran ese creador, pero sin ser el creador, vaya. Es como una dinámica, es una plenitud dinámica. Es entre yo soy, fíjense, de hecho esa frase, muchas religiones tergiversaron esa información que el Maestro Jesús decía cuando hablaba del yo soy, ¿no? Sí. Yo soy es una afirmación. Es una afirmación y está referenciada al absoluto. Es como si dijera yo soy, es decir, yo el absoluto, o sea, el absoluto a través de mí está experimentando esto, por lo tanto yo soy, eso significa, yo soy la resurrección, es decir, el absoluto es la muerte, es la resurrección, es la vida, es todo, es la carne, es el todo, por eso el Maestro Jesús, todo el tiempo su intención no fue crear una religión, no fue crear como tal un dogmatismo, sino una doctrina
que se refería al absoluto, el Así yo es. soy. Compartir ese conocimiento, ¿no? O sea, encarnar ese absoluto y decirle a todos los seres humanos de aquella época, a ver, aguanten, nos Sí, estamos cabrones, matando, no traemos mames. un desmadre en el mundo como lo traemos ahorita, porque estamos dormidos, porque no nos damos cuenta que todos somos el mismo ser, individualizado y con una experiencia propia. Somos una de las múltiples variantes de ese ser, ¿no? Pero ahora, pues vamos a ponernos todavía más místicos, ¿no? Todavía, un poco más filosóficos. Y bueno, si esta posibilidad existe, entonces abre un panorama de posibilidades, ¿no? Un horizonte de posibilidades Claro. significativas. Porque entonces, a ver, si fuera cierto esto que estamos diciendo, bajo esta hipótesis de que Dios experimenta todas las posibilidades y que nosotros somos una de sus tantas posibilidades, pues entonces también abre la puerta a la oportunidad de, y yo, como una individualización de Dios, que ya experimenté esta historia como Augusto en este cuerpo, en este vehículo biológico, en este punto del planeta Tierra, de la historia y demás, ¿puedo experimentar alguna otra? Claro. Puedo en mi otra vida, o puedo tener otras vidas, y en mi otra vida puedo ser una mujer, puedo ser un perro, puedo ser una flor. Sí, o de dónde proviene todo eso, porque incluso hay niveles de conciencia para poder adaptarlos. Por ejemplo, ¿ustedes han visto personas que se comportan como changuitos? Como animales. Bueno, todo eso viene porque venimos de así como dice Augusto, o sea, en otra vida yo podría haber sido un animal, un perro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me siento, por ejemplo, identificado con ciertas plantas? ¿Por qué me siento identificado, por ejemplo, me gusta mucho el fuego, me gusta mucho el agua, la tierra, el aire? ¿Por qué me gusta tanto Un mineral. ¿Por qué me gustan tanto los simios? ¿Por qué me gustan los cetáceos? ¿Sí me explico? O sea, ¿de dónde viene Esa conexión. esa conexión? Exacto. Nosotros vamos a compartirles una cosmovisión sobre este tipo de cosas. Para poder pasar a la reencarnación, tenemos que pasar por lo más básico, ¿no? Muy seguramente es lo que la lógica te dice, ¿no? A ver, entonces, si eres una individualización de Dios, pues así existes de primera y ya eres ángel. O a lo mejor sí puede haber una evolución. Imagínense el darwinismo, pero en la quinta dimensión, ¿no? En donde la conciencia, el alma, nuestro espíritu, pues vamos evolucionando de, a ver, primero pues vamos a hacer una roca. Exacto. Vamos a estar en el reino mineral y luego pues ya al vegetal. Entramos al vegetal y vamos siendo como que el pasto, como que el musgo. Ahora ya vamos a hacer una orquídea, ¿no? Ahora ya vamos a hacer una rosa. Sí, claro, una flor mucho más, pues más evolucionada, por así decirlo. Vamos ya a entrar al fruto, mundo, por ejemplo. Un fruto, al mundo animal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la transición de los vegetales al animal. No sé si hayan visto esos animalitos que parecen plantas, pero son bichos. Por ejemplo, claro. Esos bichos palo, ¿no? Que es un palo, pero tiene vida, ¿no? Entonces vamos transitando de vida en vida. Por ejemplo, los reptiles, que prácticamente son animales que requieren sol. ¿A quién les recuerda? ¿Quién requiere sol y agua, amigo? Las plantitas, ¿no? Hacen fotosíntesis, pero siendo animales. Imagínense ese nivel, ¿no? Pasamos de lo reptil a... ¿Perdón? Pues a los mamíferos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque si tú te das cuenta, los mamíferos, la diferencia entre un mamífero y un reptil, más allá del tema fisiológico del cerebro, de hecho hay un cerebro reptil que es totalmente instintivo, en donde están pues todos nuestros instintos de supervivencia, y los mamíferos ya tienen una capa adicional en su cerebro, a los reptiles, que justamente es el cerebro mamífero, en donde están todas las emociones. Un mamífero ya tiene emociones. Así es. Silvestres, pero ya tiene emociones, instintivas, pero ya tiene emociones. Por eso los reptiles les llaman animales de sangre fría, porque son puro instinto. El mamífero ya empieza a tener atisbos, como de una conciencia de un ser humano. ¿Recuerdan el capítulo 1 donde explicamos qué somos? Pues justamente veníamos a explicar todo esto.
Pero ven cómo analizándolo desde esta posibilidad de un absoluto en donde todos estamos interconectados, en donde todos somos una individualización, una de las infinitas posibilidades de ese absoluto, todo esto va tomando congruencia. Ya no es una idea pachul, marihuana, de vacía exactamente, de ay güey, pero ¿cómo compruebas que eso existe? Analiza el tema del absoluto. Claro, miren, nos vamos a poner y algo... que vamos evolucionando así, ¿no? Claro, mira, algo tan sencillo, como bien lo dices, tenemos los 3 tipos de cerebro. Tenemos, de hecho, el ser humano tiene el cerebro triuno, así le llaman científicamente. Pueden investigarlo si dicen, esos pinches güeyes marihuanos que la chingada. Vayan, investiguenlo. Tenemos el cerebro reptil, que está enfocado en el cerebelo, el hipotálamo, es el cerebro reptil. Sigue la masa blanca, que es el cerebro límbico, emocional. De hecho, ahí están las emociones, ahí donde se genera a través de la hipófisis todos los sistemas de emocionales y bueno, ¿no? Y luego sigue la materia gris, que es el cerebro neocórtex. Y si se preguntan, ustedes dicen que venimos de los minerales, y de hecho sí venimos de los minerales. ¿Cómo lo podemos comprobar científicamente? Pues ve a hacerte un análisis de todas las... Una biometría y te dicen cuánto sodio tienes, no, todo. Y es que en todas las escalas, acuérdense, una gota de agua tiene todas las propiedades del mar. Bueno, pues entonces analicemos todas las escalas. Si nos vemos nosotros como cuerpos biológicos, o sea, si nos definimos como esto soy yo, esto es mi cuerpo, y cuando yo me muero, pues ya me desconecto del cuerpo porque mi cuerpo se muere, porque esto soy yo. Así entonces, en nuestro cuerpo hay una evolución, justamente, que es lo que nos dice Ángel, de los minerales, de los vegetales, de nuestro cerebro. Es como si tú juntaras a un reptil con un mamífero, con un insecto, ¿no? Claro. Somos esa evolución, pero también pues esa evolución se da en otra escala, que es la escala de la mente, o la escala de la conciencia, o la escala del espíritu, o la escala del alma. Entonces venimos de todo eso para adaptarnos como tal a todas esas experiencias, viviendo de experiencia en experiencia, hasta llegar justamente a el ser humano. ¿El ser humano? Hasta encarnar en un cuerpo, en un vehículo biológico de un ser humano, con un cerebro y con unas propiedades fisiológicas diferentes a todos los demás reinos, en donde tenemos antenas para conectarnos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, porque recuerden que el ser humano, ya estamos hablando de una conciencia autorreflexiva. Sí, acuérdense, ¿no? Que es autorreflexivo. Autorreflexivo es ser consciente de ser consciente. Un animal es consciente, claro, pero no es consciente de que es consciente, ¿no? Así es. ¿Y qué significa consciente? Es la cámara del espejo frente al espejo. ¿Qué significa? Imagínense, han ido a esos, a ese juego que está en la Casa de los Espejos, por ejemplo, ahí en Chapultepec o ahí en el Museo de Cera. En el Museo de Cera, cuando entran y están en medio del lugar, ustedes se ven en todos los espejos. Bueno, la conciencia de la conciencia es ser consciente de cada uno de esos espejos, pero que tú estás aquí, pero eres consciente de cada uno de esos espejos. Cada uno de esos espejos son las 5 dimensiones del cuerpo humano, que vienen representados o que están controlados por cada uno de los cerebros. Instintivo, motriz, sexual por el cerebro reptil. La parte emocional por el cerebro límbico y la parte racional por el neocórtex. Entonces tú eres consciente de todas esas dimensiones. Imagínense, por eso somos... Sí, por eso percibimos la vida desde este plano, porque tenemos una configuración de sentidos. Así es. Esa configuración de sentidos pues está ligada a una capacidad cerebral y fisiológica. Nuestros cuerpos están diseñados para percibir ahí. Si tú en un salón, en el Foro Sol, tú paras a un caballo y a una hormiga y a un ser humano, cada uno va a percibir el Foro Sol de manera diferente. Así es. De manera diferente. Entonces, ¿por qué el universo es como es para nosotros? Porque nuestros sentidos hacen que lo percibamos así. Pero si el ser humano tuviera la capacidad de ver en rayos X, por ejemplo, ¿no? O en un espectro de onda mucho más amplio, el universo sería otra cosa. Sí, totalmente diferente. Exacto, amigo. De hecho, científicamente se ha comprobado que nuestra vista está diseñada para poder ver esta parte sólida en nuestro ser.
Si tuviéramos otro, como bien dices, otro rango de espectro de luz, no nos veríamos físicamente, nos veríamos como energía, literalmente. Exactamente, nos veríamos como haces de luz que se mueven, así, y escucharíamos, ¿no? Literal a una esfera de luz que se acerca y que nos dice, oye, güey, ¿qué onda, no? ¿Cómo estás? Así nos veríamos, pero tenemos esta configuración de sentidos. Pero recuerden, pues la física cuántica, si ustedes son científicos o si nomás creen en lo que se puede observar y son de esos que dicen, no, pues yo ver para creer, bueno, pues entonces pónganse a leer un poquito de física cuántica que les va a abrir su percepción del mundo, en donde justamente dice que eso, que la materia es todo menos sólida. No existe lo sólido en este universo, ni existe el vacío, todo está colmado de haces de luz. Y entonces si tú te vas a la materia, pues llegas hasta los átomos, en donde tú ves un átomo con protones y neutrones y electrones girando alrededor, y entre el electrón y el núcleo del átomo hay una distancia enorme, en donde cabría otras miles de partículas subatómicas ahí. Entonces no existe esa propiedad, la vemos porque la percibimos con nuestros sentidos. Así es, imagínense, o sea, digo, como bien dice Augusto, y estamos hablando de la parte de las partículas del electrón, del protón, del neutrón, pero esas partículas a su vez están hipostasiadas de otras partículas y así sucesivamente. O sea, de hecho, vean cómo está configurado el universo para que todo, o sea, como es arriba, es abajo, de lo que estábamos hablando del absoluto. De hecho, esto explica el absoluto, ¿no? Vamos a ver algo tan sencillo. Hace poquito se preguntaban cuál era la figura la figura geométrica más perfecta o la que está más abundante en el universo, y se descubrió que es la esfera, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo podemos saberlo? Vean a los planetas. Así es, vean a los planetas, vean a las partículas subatómicas. Si nos vamos más arriba de un planeta, células, ven a una galaxia que, aunque está en forma de espiral, tienden a ser esferas de luz. Entonces nos vamos acercando o alejando, pero al mismo tiempo acercando hacia nosotros. Porque, a ver, les voy a preguntar esto: ¿de qué está hecho, por ejemplo, la mano? De tejidos. ¿Y los tejidos? De células. ¿Y las células? ¿No? ¿De qué, amigo? Pues de moléculas. De cosas, pero... Sí, de moléculas. Las moléculas de átomos. Los átomos de electrones. Los electrones de fermiones, bariones, etcétera, ¿no? Los fermiones y bariones de quarks, luego de qué, de un campo de Higgs, luego de la partícula de Higgs, de neutrinos, de polvo cósmico. ¿El polvo cósmico de qué está hecho? De galaxias. ¿Las galaxias de qué? Claro, o sea, imagínate que lleguemos, y que ojalá lo podamos ver, porque es una intuición nada más, pero es una intuición que es muy probable que se compruebe, o es muy probable que no se compruebe, pero ya en los próximos años vamos a tener una respuesta. Imagínense que el día de mañana nos diga la ciencia: se encontró que dentro de una partícula subatómica del átomo de la cola de un perro hay un universo lleno de galaxias y estrellas. A esa escala, ahí vamos a comprender la magnitud de este universo absoluto holográfico. Como dice Ángel, en la cámara del espejo, párense ahí. Es una experiencia muy bonita porque se ven reflejado en todo. Eso es el absoluto, pero uno de esos es Augusto, uno de esos es Ángel, uno de esos es mi compadre, uno de esos es la tía Chonita, uno de esos es todos así individualizados de un solo ser. Y entonces un universo, pero no solo en el tema de la conciencia, también en lo material. O sea, todo se va reflejando. Existen multiversos o universos locales que inician de un Big Bang. En ese universo hay galaxias. En esas galaxias hay planetas y estrellas. Y en esos planetas pues hay seres vivos. Y en esos seres vivos hay células. Y en esas células hay elementos y hay átomos. Y dentro de esos átomos hay partículas subatómicas. Y dentro de esas partículas subatómicas hay polvo de luz. Y hay filamentos de luz vibrando. Y dentro de esos filamentos hay multiversos, hay galaxias de nuevo, y hay planetas, y como si se reflejara toda una escala más chica y también más grande. Sí, o sea, universos dentro de universos. Ajá. Y me refiero a, bueno, de lo microcósmico a lo macrocósmico. A lo macrocósmico, claro. Y hablamos exactamente de esto, ¿no? Que es el absoluto, como es arriba, es abajo. Y entonces ya te imaginas un poco la esfera, que no tiene circunferencia,
y que no tiene un centro, ¿entiendes? Porque hay infinitas posibilidades hacia el microcosmos, infinitas posibilidades hacia el macrocosmos. Infinitas. Infinitas, ¿Sí saben exactamente. qué es infinito? ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2, amigo? Infinitos. Porque tú lo puedes dividir en infinitas posibilidades. Puedes poner 1.11111 infinito. Infinitas veces. Entonces lo infinito no es una escala dimensional, sino es una escala de referencia para que lo entiendan. Así ¿no? es. Es una escala de referencia. No se pongan a tratar de sacar cuentas. A ver, no, pues entonces debería de ser esta madre bien pinche chiquita y ni les van a salir. Entonces no es para que... No es para... Es para que lo imaginemos, lo tratemos de introyectar. Esa Así posibilidad, repetimos, porque es una posibilidad que la física cuántica en la próxima década nos la va a responder. Si estábamos en lo correcto intuyendo esto o no, ¿sabes qué? De plano, pues pinches partículas no sabemos cómo se comportan, o si de plano ya descubrimos que hay una conciencia que pues arma todo y que dirige todo desde allá, o ¿sabes qué? Lo material pues se da con un modelo matemático y entonces la famosa teoría del caos, ¿no? Entonces todo se genera por lo que es más probable. Y así como se genera por lo que es más probable, también se puede destruir. Así de simple, o sea, todo se genera la casualidad y de repente todo se destruye también por casualidad, ¿no? O este modelo absoluto del que estamos hablando, en donde empiezan a cobrar sentido realmente muchas cosas. Porque entonces vemos que vivimos en una creación, en un universo infinito de infinitas posibilidades, porque dentro de esos mundos va a haber un chingo de vida en esta escala, en nuestro universo local, pero también en otros universos, pero entonces también hay millones de conciencias. Tan solo imagínate cuántas células hay en un cabello. O sea, imagínense, si ustedes dividen el cabello 300,000 veces, van a encontrar el diámetro de un átomo, por ejemplo. ¿Se pueden imaginar un cabello dividido? La punta de un cabello. La punta de un cabello 300,000 veces. ¿Se pueden imaginar eso? Claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también caemos otra vertiente de... ¿Por qué todos tenemos un código genético diferente, no? ¿Cómo se crea el código genético? En el momento de la gestación, se ha encontrado también, búsquenlo, que en el momento de la gestación se empieza a crear la primera célula con un código genético individualizado, ¿no? Que va a formar pues el feto y al bebé y a cada uno de nosotros, y todo eso se lleva en velocidades hiperlumínicas. ¿Qué quiero decir de esto? Que se generen velocidades arriba de la luz, es instantáneo. Si se ponen a hacer los científicos los cálculos de, a ver, pues cuando entonces dos cromosomas se juntan y empiezan a generar otro cromosoma y demás, no dan las velocidades, eso fue de manera instantánea, y entonces se genera un código genético diferente para cada ser. Imagínense. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso sin que haya una intencionalidad de diseño? ¿Qué quiero decir esto? Que haya una conciencia superior que diseñe esto. Sí, por ejemplo, si Dios fuera un creador, forzosamente ese creador tendría que bajar y armarte, ¿no? Ay, mira, le faltan esas patitas, a este no le voy a poner brazo. Sí. No, digo, imagínense, esa es la parte del creador. Ahora, con 6 dedos, ¿no? Exactamente, pues un poquito más morenito, más güerito, le ponemos ojos azules. Pero una persona, o sea, un ser tendría que estar haciéndolo de forma... o sea, con toda la intencionalidad artesanal, y no de forma absoluta, con un universo absoluto. Imagínense esto, ¿no? Esta energía que se está formando a sí misma todo el tiempo. Exacto, o sea, imagínense un campo con un nivel de vibración tal que dentro de ese nivel de vibración hay una información ya específica. Uh-huh. Entonces, cuando dos cromosomas se juntan, ese nivel de vibración hace que formen un ADN, un código genético específico para cada ser humano que no puede ser repetido. Hay una intencionalidad de diseño. Si tú eres una persona que entonces no crees en Dios, ¿cómo explicar eso? Es todavía más difícil que explicar que Dios existe. Así es. ¿Me entiendes? Y eso nada más hablando del puro código genético. Cómo se configuran las galaxias, cómo se configuran los elementos en el universo.
la gravedad, cómo funciona, cómo Claro. funciona ¿Cómo hay las el colisiones? magnetismo, las colisiones, la división del átomo, la luz, los hoyos negros, los agujeros negros. Entonces empieza a haber un montón de cuestiones que la ciencia pues todavía no logra explicar, que la religión menos explica, que la filosofía, bueno, pues depende de lo que se razone, pero hasta el momento pues la filosofía tampoco nos ha dado una respuesta, pero que entonces todos empezamos a intuir cosas. Yo intuyo que ese agujero negro es un camino hacia otro multiverso. No, pues yo intuyo que ese agujero negro es una particularidad, es una singularidad cósmica en donde pues todo lo que entra ahí ya no sale y desaparece, ¿no? Así no, es. pues yo intuyo que tal cosa. Entonces vamos intuyendo. La ciencia pues cada vez, mira, es como un ojo así que se va abriendo y vamos viendo más. Pero al Claro. final la intuición de este Dios absoluto da respuestas, pues prácticamente todo, ¿no? Entonces Así ya es. te respondes, chinga, ¿por qué el universo es como es? ¿Qué hacemos aquí? Y sobre todo nos da la respuesta de ¿qué somos? Porque entonces ya vimos que somos, porque todos tenemos el mismo valor, porque somos una individualización del absoluto. Para que el absoluto pueda experimentar todas las experiencias, necesita tu experiencia. Si no estás, no dice, voy a experimentar todas, pero la de Augusto está medio fea. Esa vida no la quiero experimentar, ¿no? Como que no la de tal no persona como que no. Es más, nada más voy a experimentar la de Alejandro Magno, ¿no? Porque ese güey le fue chingón. O no, nada más voy a experimentar la de Jesús, no, porque lo crucificaron, ¿no? Está muy sangrienta. Nada más voy a experimentar la de este jeque árabe millonario con todas las posibilidades del mundo. Esa experiencia me gusta. No, está experimentando todo al mismo tiempo. Pero bueno, imaginémonos todas las posibilidades de experimentar. Entonces tú eres una posibilidad más del absoluto. Eres una singularidad cósmica porque eres una experiencia individualizada que ese gran absoluto está experimentando a través de ti. Por eso eres una conciencia autorreflexiva. Somos un holograma, la cámara del espejo que nos decía Ángel, que de verdad cuando puedan, en donde encuentren esta experiencia de estar entre espejos y que tengan diferentes ángulos para que se vean reflejados, imagínense eso, pero que cada uno de sus reflejos es autoconsciente. Imagínense, Que cada uno se volteara y ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, y todo. Y todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Todos. Pero tú sabes que eres todos. Pero todos a la vez son autoconscientes. Vamos a jugar a que somos Dios. Así es. Así se juega. Hay una frase bien bonita, ¿no? Que dicen que el día que las personas comprendan que yo soy tú, que tú eres él, que él es ella y que ella es... ¿Qué? La otra ella. La otra ella. Y la otra ella soy yo. Y la otra ella soy yo. Miran, se acaba. De hecho, hasta el maestro Jesús lo dijo, pero hasta fue tergiversada esa información. Al dar de comer a esos niños, me estás dando de comer a mí. Es justamente esto. Yo soy esos niños. Tú eres esos niños. ¿No? Es como ese bebé de los Spider-Man que están así. Eso es como la definición de este absoluto, ¿no? Claro, o sea, ahorita que dijiste eso me acordé de lo que se dice, por ejemplo, nuestros hermanos prehispánicos usan mucho esta frase y fíjense qué bonito. Usan el ometeotl, ¿no? Que significa yo soy tú y tú eres yo. Pues justo eso, ¿no? El maestro Jesús incluso como lo dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se refería literalmente a esto, a que tú eres él. O sea, imagínate juzgarte a ti, imagínate mentarte la madre a ti. Sí. ¿Quieres eso? Es que tú eres un pendejo. Pues ¿qué crees? Que somos espejos, güey. Tú eres Entonces, el pendejo. tú eres el pendejo reflejándote en mí. Así de simple. O sea, cuando tú le guardas rencor tan fácil como esto, cuando tú le guardas rencor a una persona, ¿sabes por qué lo haces? Porque esa persona es un espejo que está reflejando una parte de ti. Es un proceso pendiente, es un karma que tienes tú contigo que no comprendes, pero a través de esa persona te lo está reflejando de una manera tan profunda que te está pegando en tu huella de abandono y que entonces genera una culpa que no aceptas y por eso generas un rencor. Y entonces por eso lo malo es el otro. Si todos tuviéramos esta conciencia que ya se tenía, o sea que había
en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad. Como les digo, Ometeotl. Los mayas, ¿cómo se saludaban los mayas, amigo? Hay una frase, hacían esto, literal, esta unión. Y decían una frase que se llama Inlak H, que significaba yo soy otro tú. Y la otra persona le contestaba Jalekan, ¿no? Jalekan. Que significaba tú eres otro yo. Vean que esta conciencia ya la hemos tenido a través de toda la historia del ser humano. Pero bueno, ahora que la verdadera noche de los tiempos es la que estamos viviendo. La New Age. Porque todo se está perdiendo, en serio. Entonces ahora ese concepto de separación de yo soy yo, tú eres tú, y lo mío es lo mío, y lo tuyo es lo tuyo, y no tenemos conexión. Y hay muchas personas que piensan que la única conexión es sanguínea, ¿no? Es que él es mi hijo de sangre, o él es mi hermano de sangre, o él es mi papá de sangre, o mi familiar de sangre. Vale más que mi amigo, aunque a mi amigo lo quiere un chingo, ¿no? O a mi compadre que lo quiere un chingo, pero pues el otro cabrón, aunque es un pinche ratero, pues es de mi sangre. Entonces hay una conexión. Las conexiones no son biológicas nada más, ¿vale? Tú puedes tener una resonancia significativa con una persona que no tiene nada que ver biológicamente contigo. Estos son cuerpos. Estamos hablando de un nivel de conexión de las almas, de la conciencia, una conexión espiritual en donde todos estamos conectados. Estamos conectados a través de algo que hasta, de hecho, no sé si científicamente, me parece que sí, lo leí en algún lado, voy a revisarlo, pero es la neiosfera, ¿no? La neiosfera, esta esfera del pensamiento y de la conexión. Imagínense, hay así como está la hidrosfera, la atmósfera, litosfera, todo esto, hay algo que se llama neiosfera. Y esa neiosfera es esa esfera que nos conecta a todos, ¿no? Imagínense, qué bonito, También le llaman, ¿cómo? Entonces es como un campo de resonancia campo mórfica. de resonancia mórfica, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que una persona, vea que estamos a un grado de conexión tal que una persona en Australia puede estar pensando en la forma de hacer que un avión levite y entonces llegue a las ecuaciones matemáticas para hacer que un avión pueda llegar a levitar, y entonces una persona en Nueva York conecta con ese campo de frecuencia, le llega esa información y entonces los dos deducen lo mismo al mismo tiempo en lugares distintos. Así pasa, por ejemplo, los que son ingenieros o los que estudian las ciencias físico-matemáticas han escuchado mucho esto, por ejemplo, que las ecuaciones Gauss-Jordan, ¿no? Gauss, al mismo tiempo que Jordan, desarrollaron la misma matemática al mismo tiempo, imagínense, sin conocerse, sin tener parentesco, ni siquiera se pasaban cartas, nada. Ni el pinche churrito de mota, nada, no se pasaba nada. No se rolaban nada, literal. Entonces, o sea, y repito, también científicamente esto está comprobado. Dos partículas que vengan del mismo electrón, protón o neutrón, que son separadas y que son enviadas cada uno a un extremo de la galaxia, del universo, con un spin diferente cada uno. En el momento que tú cambias el spin de una partícula, cambia el spin de otra partícula de manera instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo mucho más rápido que la luz, o que todo está conectado, teoría de las cuerdas, que todo está conectado por filamentos y entonces la información es instantánea. Porque justamente otra teoría nos dice que el ser humano en un futuro va a desarrollar capacidades de comunicación telepática. Fíjense, eso que acabas de decir es correcto. Si quieren saber más acerca de eso, léanse sobre la ecuación de Dirac. Esa es la ecuación de Dirac, lo que describe a Dirac. Dirac describía justo que la separación de dos partículas, como son de la misma resonancia mórfica, más adelante vamos a hablar sobre las mónadas, que esto explica las mónadas, ¿no? Como un alma que, por así decirlo, ¿no? O sea, llamarlo así, que es separada de su otra alma, pero que tienen la misma esencia, cuando cambian las propiedades de una, cambian las de la otra, ¿no? Lean sobre Dirac, más adelante vamos seguramente, como dice Augusto, a ver
y poder comunicarnos a través de la telepatía. Y es que esta filosofía, mira, está replicada en todos los continentes. En la antigüedad, pues era la filosofía que arraigaba, ¿no? Todas esas tribus. Por ejemplo, en África, busquen también la filosofía, porque es una filosofía, una cosmovisión de vida de Ubuntu, ¿no? Entonces, los niños cuando practican el Ubuntu, imagínense que va pues un anglosajón con un grupo de niños en África y les dice, miren, vamos a jugar algo. Todos se van a poner en esta línea y van a correr hacia ese árbol. El primero que llegue se va a ganar esta cesta de fruta y se la va a poder comer él solito, toda esta cesta de fruta. Y ahí van los niños bien felices, órale, se ponen en la línea y empiezan a correr, 1, 2, 3, y empiezan y salen corriendo. Y entonces uno medio se adelanta, pero voltea a ver a los otros y los espera. Y ahí van todos en línea y llegan al mismo tiempo al árbol, ¿no? Y entonces, pues esta persona dice, no, cabrones, a ver, no entendieron. Tienen que correr y el primero que llegue se va a ganar toda esta canasta de fruta, ¿no? Pues ahí van otra vez los niños, se ponen y ahí van de nuevo y corren. Y entonces llegan todos al mismo tiempo. A ver, ¿qué parte no están entendiendo? Uno tiene que ganar. Uno tiene que correr más rápido. Sí. Si tú le ganas al otro, tú te quedas con la fruta. Y entonces llega un momento en que los niños salen corriendo y se toman de las manos para llegar al mismo tiempo. Y le decían Ubuntu, Ubuntu. ¿Qué significa eso? Que todos somos uno. Que yo no me puedo ganar la canasta de la fruta y no voy a estar pleno comiéndome la fruta si los demás no han comido. Ese grado de conciencia lo tenían muchas civilizaciones del pasado. Claro. Lo tenían los mayas, lo tenían en otros continentes, o sea, tribus de indígenas de otros continentes. Cuando tú revisas todo su legado, tenían este tipo de filosofías, entendían muchos de manera muy arcaica y muchos de manera sumamente profunda, justamente esta conexión que había entre todos los seres humanos. Así que es. Todos somos un solo ser. Y justamente ese es el despertar del ser humano, nos decía Ángel. Cuando te des cuenta que yo soy tú eres él y él soy yo, en ese momento se acaban los desmadres del mundo. Se acaban las guerras, se acaban los rencores, que si pinche vecino, oye, pues sí, también el vecino y yo, pues somos otra experiencia del absoluto, ¿no? Pero estamos conectados, cabrón. Entonces, ¿para qué chingados nos odiamos, vecino? Hagamos las paces, a lo mejor no seamos los mejores amigos, pero entendamos que estamos conectados. Y como estamos conectados, entonces, como especie, tenemos un mismo destino. Así es. Tenemos un mismo destino, incluso así como bien dices, es muy bonito poder comprender desde esta nueva perspectiva de lo que es Dios, porque ya tocamos los tres puntos de no existe, sí existe, pero pues tiene dos vertientes, ¿no? Y en esta vertiente está muy interesante porque incluso hasta varios filósofos, por ejemplo, Giordano Bruno, como lo estamos comentando, miren, Giordano Bruno, en los años fíjense, en esta época, en los 1600 más o menos, cuando todo estaba horrible en cuanto a la parte religiosa extremista, ¿no? El fanatismo de la religión, bueno, eso es lo de menos. La Edad Media, ¿no? Sí, la Edad Media, eso es lo de menos. Lo rescatable de lo que él pensaba acerca de Dios del absoluto. Fíjense, Dios, decía él, que Dios está dentro de nosotros mismos de una manera más profunda de la que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos. Imagínense, es decir, otra vez vuelve a tocar el tema de la conciencia. Cuando una persona se vuelve consciente de ser consciente, realmente estás conectando con el absoluto, con Dios. Todo el tiempo eres tú con esa persona, con ese ser, ¿no? ¿Quién más? ¿Cómo se llama este místico, este religioso que se llama? Se me olvidó este nombre. Bueno,
le preguntan una vez a este personaje, ahorita me acuerdo del nombre y se los comento. Le preguntan, oye, ¿cómo puedes decir que... ¿Cómo puedes describir a Dios? Y dice... escribe algo que dice... como un poema en el que habla sobre Dios, que dice: hermano almendro, háblame de Dios, le dice este personaje a un almendro, ¿no? Y enseguida el almendro florece, ¿no? O sea, fíjense cómo en todas estas experiencias individuales y de diferentes tipos de personas, porque incluso hay científicos como Albert Einstein, Stephen Hawking en el libro de El universo en una cáscara de nuez, en este otro libro que también escribió hace poquito, ¿cómo se llama? Antes de morir. La teoría del todo. La teoría del todo explica a Dios desde la parte de la física, concluyen que sí existe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en un universo donde todo, ahora sí que todo está dentro de todo, ¿no? Exactamente, en un universo holográfico. Entonces, pues al final esos tres caminos que se veían tan separados, que es la ciencia, la religión y la filosofía, va a llegar un momento en donde se unan, en donde la ciencia toque ese vórtice de la religión, y entonces la religión se abra a la ciencia y a la filosofía, y entonces haya una sola verdad. Pero antes de eso, pues está tu verdad. Recuerda que la verdad para ti es lo que tú intuyas, y esa es tu verdad, y esa va a ser tu verdad, y se vale que esa verdad, conforme pase el tiempo y conforme tengas más experiencias de vida, pues esa verdad se vaya transformando, porque de eso se trata. Si tu verdad sigue siendo la misma que cuando tenías 17 años, pues entonces no has aprendido nada en esta vida, no has generado nada de sabiduría. Y de plano, sí, pues si piensas como un adolescente de 17 años y sigues creyendo que Dios no existe nomás porque no lo puedes comprobar, pero no te cuestionas nada, entonces pues no has evolucionado absolutamente nada. Sí, te cuestionaste ya un montón de cosas y tu verdad es que Dios no existe, adelante, está sumamente perfecto. O si tu verdad es que Dios sí existe y que Jesús era el Hijo de Dios y que entonces va a reencarnar y que va a regresar y que vamos a ir al cielo, y bueno, todo lo que dice la mayoría de las religiones, pues también adelante, se vale. Tu verdad es tu verdad, y lo único que queremos traer aquí es una perspectiva, un horizonte de significación diferente, en donde plasmamos nosotros la posibilidad únicamente de un Dios absoluto, en donde todos estamos conectados, en donde nuestro destino como especie es la misma, de llegar hacia la misma fuente, pero con caminos diferentes, todos con un código de experiencia diferente. Así vamos por etapas diferentes, entonces nos vamos topando en diferentes vidas, y oye, pues yo te topé en esta vida y nos vemos en otra vida, y no necesariamente las vidas van hacia adelante cronológicamente en el tiempo, ¿no? Nos podemos morir y decir: oye, Ángel, te veo en otra vida en la Edad Media, órale, allá nos vemos. Y nos vemos allá en otra vida, en otros roles diferentes, en otros cuerpos diferentes, porque todos somos posibilidades infinitas del absoluto, y porque estos cuerpos quizás pues nada más sean entidades biológicas en donde nos manifestamos, pero puede que cuando vayamos a otra vida otra persona ocupe esta entidad biológica. Así y entonces tu cuerpo, que era tú y que tanto lo cuidabas y que tanto lo arraigabas, etcétera, pues imagínate que otra persona lo esté ocupando. Es una posibilidad más, porque vivimos en un universo especular. Esto es un universo especular, y entonces estamos hablando de un absoluto especular en donde todo es posible, todas las posibilidades son posibles, vaya, y todo se está dando y todo se puede dar. Entonces, al mismo tiempo. Al final, ustedes practiquen justamente esto, que es el objetivo de este capítulo. Practiquen lo que es el misticismo experimental. ¿Ustedes qué creen? Cuéntenos en los comentarios. Por favor. Cuéntenos, por favor. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. En la red que ustedes más usen o donde quieran. Aquí en los comentarios de donde estén viendo esto o escuchando esto. Cuéntenos cuál es su cosmovisión de Dios. Si existe, si no existe. Si existe, pero es esto. Si existe, pero es Tlaloc. Si existe, pero es Shenlong, ¿no? O sea, para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Qué rol juega en su vida? ¿Ustedes qué relación tienen con Él? Para ustedes, ¿qué es la vida? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esta vida o qué hay después de la muerte? Y háganlo, porque si no lo hacen, entonces van a vivir
todo el tiempo estresados y con miedo a morir, porque no encontraron una respuesta y porque para ustedes la muerte es una incógnita que no ha sido resuelta, y cuando se mueran justamente es pasar ese grado de insignificación, donde no significan absolutamente nada y donde ninguna respuesta se da, se aclara, todo es incógnita. No les vaya a pasar como al Quijote, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo experimentando lo que ustedes ya leyeron en ese libro, al final despierta y se da cuenta que está vivo, imagínense. Se hace consciente de sí mismo. No esperen a tener 84, 100 años para saber que lo que tenían que experimentar era la vida, ¿no? De forma plena, no. Desde este punto desde ahorita, adopten adopten y asuman sobre todo a dónde van a encauzar su vida. Si voy a ser ateo, voy a ser ateo, pero voy a asumir ser ateo. Si voy a asumir ser un teísta, es decir, tener una religión, me asumo como religioso. Y si voy a ser agnósta, me asumo como agnósta, pero disfrutando cada proceso de esta experiencia. Me entrego a la experiencia total, ¿no? Así es. ¿Vale? Me entrego totalmente a la experiencia. Entréguense a la experiencia. Y también, por favor, no traten de convencer a nadie. Cada quien tiene su verdad. Planteen su verdad. Y entonces, si las demás personas resuenan y su verdad resuelve o da respuesta a muchas dudas que tenían las demás personas, bueno, oye, sí es cierto, esto puede ser como tú lo dices. Bueno, pues quizá él adopte parte de tu verdad, pero cada uno tenemos verdades distintas, ¿no? Lo que sí es planténselas nada más, y como dice Ángel, entréguense a la experiencia, defínanse y entréguense a la experiencia, no traten de convencer a nadie, y sobre todo, pues generen una cosmovisión de vida en donde aprendamos que el objetivo inicial y principal es que todos estamos conectados o no, tenemos el mismo valor, y entonces todos como especie humana necesitamos de todos y debemos de cuidar unos del otro. Así es, pues justamente eso. Por favor, practiquen estos ejercicios con ustedes mismos. Ahora sí que integren la verdad razonada, la verdad revelada y la verdad observada para que generen una nueva cosmovisión de lo que tienen sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Por favor, recuerden seguirnos. Si tienen preguntas, escríbanos con toda confianza. Nosotros estamos aquí para también ayudarles y también presentarles y compartirles de nuestra cosmovisión. A lo mejor algo de lo que les compartimos les resuena y pueden cambiar esa nueva perspectiva. Pues así es, amigo. Así es. Y fue un placer estar aquí con ustedes, exploradores. Por favor, practiquen el misticismo experimental, cuestiónense todas sus creencias en la vida y sobre todo en temas tan importantes como la vida, la muerte, como Dios, que tengan clarito básicamente qué piensan, porque eso que piensan o así como lo piensan es lo que van a experimentar y así es como van a vivir, ¿vale? Nosotros ya nos vamos a tirar la basura porque ya llegó el camión. No vaya haciendo. Y les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Como dice Ángel, suscríbanse. Ahí están todas nuestras redes sociales. Estamos ya en todos lados, hasta en TikTok. Así es que pues síganos, déjenos comentarios si les está gustando, si no les está gustando, si ya quieren temas un poco más deep, más profundos, o si todavía nos vamos con que no, es que yo no puedo superar a mi ex. Sigan hablando de las relaciones, podemos seguir hablando del vínculo de pareja, de cómo trascender las parejas, de cómo cerrar ciclos, o ya nos vamos a temas un poco más místicos como el que estamos tocando ahorita. Claro, ¿no? o si quieren saber cómo resolver temas con sus familias, o por qué me tocó un papá así. Así es. Temas más profundos podemos abordarlos con ustedes. Estamos en la mayor disposición. Nada más que coméntenos, díganos qué es lo que requieren. Por favor, otra vez reiteramos, sigan en nuestras redes sociales, ahí estamos y vamos a estar para ustedes y con ustedes. Así es que, exploradores, pues sin más, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y les deseamos paz y armonía. Ahora sí que, por favor, estabilicen esos chakras. Lávense los chakras. Cuídense. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye.
gracias por acompañarnos en esta emisión de Explorando Horizontes Podcast. Hasta pronto, exploradores.